con esto, con tu llegada al Dioni, la primera vez que apareces? Nosotros éramos todo un grupo de teatro que nos habíamos aprendido una técnica teatral, que veníamos de Leighton y Miguel Narros. El problema ideológico surgió justo con la escuela. Nosotros quisimos montar Terror y Miseria del Tercer Reich. La escuela, por sus intereses prácticos, nos lo prohibió y nosotros no lo aceptamos y dejamos de ser TEM para ser TEI. Y tuvimos en el Dioni, por eso es nuestro amor hacia San Juan, el refugio. Fue el trampolín y el amparo del grupo TEI, donde no podíamos trabajar porque la escuela nos había realmente expulsado. Pudimos hacer el estreno del Terror y Miseria del Tercer Reich en plena época franquista, estoy hablando de 1967, 68, en mayo del 68, por ahí sería. Hicimos el Terror y Miseria del Tercer Reich, que es el bombazo contra lo que es la dictadura. Ahí había una convivencia realmente con todo el mundo universitario y con todo el mundo del teatro independiente, que en esos momentos empezó a gestar y empezaron a hacer. Y hicimos muchas obras, hicimos un autor irlandés que aparentemente, formalmente, parecía culturalmente muy realista, pero profundamente era muy revolucionario, era Singe. Hicimos La sombra del valle y La boda del hojalatero. Y luego hicimos una versión de Electra, muy profundamente de izquierdas. Y por último, la última cosa que hicimos, que fue muy polémica, por eso también el bar del Dioni también era un sitio donde pelearnos, las izquierdas, porque fue una obra profundamente psicológica, un psicodrama que se llama La sesión, que hablamos de la libertad interior, no de la libertad exterior. Y eso produjo mucho úlcera, mucha herida. ¿Quiénes estabais ahí en este grupo que funcionaba? Pues estaba Trinidad Rugero, Gonzalo Tegel, Quino Puello, Juan Margallo, que empezamos con Petra Martínez, Miriam, José Luis Alonso de Santos. No recuerdo más. Mi cabeza ya. Paca Ojea, Nino Renovales, Carmen Arada de Builla, no recuerdo más. Bueno, es una buena playa de nombres. Me cuentan que el ambiente que había en el bar del colegio en aquellos años era, bueno, muy proclive para discutir, para crear, para era inventar. Un nido de conspiradores. Pero bueno, estaba bien, era estupendo. Era donde podías hablar de lo que tú querías, defender tus ideas, y no teníamos ningún miedo. Yo también recuerdo las entradas de los grises, pero también estamos un poco, o por lo menos yo el recuerdo que tengo, que había mucho miedo, pero había un poco de costumbre, porque aprendimos enseguida, yo creo que eso nos lo enseñó el Partido Comunista, que en cualquier tipo de ataque de la policía o de atraco, de golpes fuertes de la extrema derecha, que también lo sabía, siempre te dejaban una salida, pero había que encontrar esa salida. Y eso, bueno, era un sitio de mucha creación y de mucha libertad y de mucha capacidad de hablar. Es un recuerdo entrañable, realmente. Los colegiales, ¿qué ambiente? Has hablado del ambiente de teatro que había en el propio bar entre vosotros y los colegiales. ¿Se involucraban de alguna manera con lo que estabais haciendo? ¿Tirabais de ellos para algo? Yo a nivel directo no, pero el trabajo profundamente era para ellos. El público del San Juan se alimentaba profundamente de gente universitaria. Entonces, claro, directamente no teníamos una relación, porque nosotros, y eso se ha olvidado, éramos profesionales. A nosotros dedicamos nuestro tiempo a prepararnos y a ensayar. No estábamos en convivencia, no hacíamos experimentos. Te hablo del grupo TEI. Nosotros éramos auténticos profesionales que trabajamos 9, 10, 11 horas diarias. Y el público era al que nosotros destinábamos todo nuestro trabajo. Entonces no había un tiempo de convivencia fuera de lo que son los ensayos o el trabajo. Se ha hablado, yo creo que coincidís todos en esto, de la eclosión del teatro independiente en los finales de los 60 y primeros años de los 70, hasta la muerte del dictador. Tenía una carga política el teatro, había una connivencia con el público y bastaba con un pequeño guiño para asegurarte, digamos,
el éxito, digo un pequeño guiño hacia la libertad para asegurarte el éxito? No tanto. A mí me parece que se creó un público muy exigente, ese es el recuerdo que yo tengo. Sí es cierto que había una convivencia, no una connivencia, una convivencia emocional de unidad en que todos estábamos contra Franco y contra la dictadura. Eso es lo que unió todo, lo que yo recuerdo era una unidad total, que luego había discrepancias. El público era un público, yo creo, era muy preparado culturalmente. Yo echo mucho de menos ese público, lo recuerdo mucho ahora, porque no está, el público actual no está a la altura que estaba el público de... Tú hacías una obra de Brecht y claro que había guiños políticos, pero que había guiños históricos, y había guiños geográficos, y había guiños ideológicos, sobre el marxismo, sobre el stalinismo, sobre todos los movimientos. Era un público muy preparado. Pero fíjate, me ha llegado a comentar alguna anécdota, algunos de tus colegas, de tus coetáneos, de morcillear en cualquier obra porque se te había olvidado el texto y el público hacer una interpretación que para nada estaba en el fondo de lo que acaba de decir, que era salir airoso del trance. Seguramente. Esto no significa de todas maneras que, digamos, que hubiera un público en convivencia, si no te gusta connivencia con los actores y el mensaje que salía del teatro, no significa que no fuera un teatro que aportaba. ¿Qué aportó el teatro independiente, la eclosión del teatro independiente en esos años? Pues mira, es que el teatro independiente estaba formado por muchos grupos. Cada grupo aportó una faceta del teatro. Había un teatro muy fársico, muy directo, muy fuerte, había un teatro muy de forma, había teatro, en nuestro caso, muy de contenido. Entonces, que yo creo que fue la germen del teatro español. A mí me parece que a partir de ahí nació el teatro español, pero ni más ni menos. Y todo lo que fue Tábano, Goliardos, Joglars, el Tey, todo eso fue la germen del teatro actual en España. Pero como elementos narrativos, creativos diferentes, ¿qué aportó? Es que yo creo que cada grupo aportaba, te vuelvo a repetir, aportaba una parte diferente. Iba dando una visión, yo creo que lo que aportó el Joglars, por ejemplo, la expresión de la parte física y de la parte fuerte a través del cuerpo, el concepto de la farsa directa del Joglars o de Goliardos, el concepto de la profundidad del análisis de un texto que intentamos nosotros dar. Yo creo que todos eso fuimos haciendo un conglomerado que yo creo que es la base, te vuelvo a repetir, sí creo que es la base del teatro actual. Y la incorporación, comentábamos, por ejemplo, del grupo La Cuadra, del flamenco, la Semana Santa, las herramientas, los gigantes, los cabezudos en Cataluña, el fuego, el agua, hubo una cantidad de elementos creativos que se volcaron ahí. De todo tipo, las raíces populares y las raíces europeas y las raíces americanas, hubo de todo. ¿Y en qué momento se empieza a perder esto, José Carlos? Hombre, yo creo que se pierde en el momento, se pierde. Yo creo que no se pierde, yo creo que no se ha perdido. A mí me parece que se transforma en las raíces de otra manera de infectar el teatro. Muere el dictador y la razón principal desaparece. Pero como creo que estaba basado en una gran profesionalidad, voy defiendo muchísimo la enorme profesionalidad del teatro independiente, esos profesionales van a ocupar los puestos diferentes. Se puede perder a veces creatividad, otras veces se gana. Y otras veces ha habido momentos muy fuertes de creación de gente del antiguo teatro independiente, que ya no se llama así, porque empezamos a formar parte de una sociedad que era la nuestra, una sociedad democrática por la que habíamos luchado, con lo cual no hay que arrepentirse nada, todo lo contrario. Nos adaptamos y entramos dentro del mundo que nos correspondía, el mundo social. Lo de antes era una vergüenza. Empieza a perder todo esto. Hombre, perder no se pierde nada. Yo soy un gran defensor de que lo que hicimos, tantos y tantos, está trascendiendo y ha contagiado, humedecido y ha dado las raíces y el fruto del teatro actual. Entonces lo que se hizo es transformarse. Perdió el sentido obvio, que era la lucha contra la dictadura, y vino la democracia. Entonces el teatro independiente ya no se margina. El teatro independiente recupera su posición en una sociedad que era lo justo, porque es por la que habíamos luchado, una sociedad democrática. Yo creo que hay gente que siguió creando y otra gente que se adaptó más para intentar llegar al mayor número del público, otra gente que intentó conciliar la creación, la investigación con el aumento del público, porque lo importante era llegar a todo el público.
y yo estoy muy satisfecho de mis compañeros, muy orgulloso. Alguien llegó a comparar esa eclosión del teatro independiente de estos años con la movida madrileña en los 80, no sé si tiene algún parecido en tu opinión. Sí, a mí me parece que la movida fue después. Yo, en contra de mucha gente, pienso que la movida fue excesivamente superficial, un tanto bananera, peligrosa con todo el mundo de las drogas, y perdió mucho contenido. En cambio creo que el teatro independiente, que fue antes, la movida madrileña fue el 80, y yo defiendo el teatro independiente de los 60, principios de los 70, a mí me parece que era muy profundo. Me parece que daba unas claves muy profundas, muy sociales, políticas y personales, ¿no? Entonces, tengo mis dudas sobre... Bueno, no hemos hablado de la censura, que era omnipresente en aquellos años, José Carlos. Lo que pasa, me dio la vergüenza. Sí, el problema es que sabíamos sortearla. Quiere decir, tú presentabas un ensayo general al que iba el censor, que hacías otra función. Y presentabas un texto que no era el que hacíamos. Y ya nos las sabíamos todas. Cuando te pillaban, pues multa. Pero nunca hacíamos las funciones censuradas. Terror y Miseria tuvo una circunstancia que fue un desliz, una equivocación del Ministerio de Información y Turismo, que se llama en ese momento, que no entendieron bien la obra y la dejaron pasar, pero fue una excepción. Las demás eran todas falsas, eran todos textos que no eran verdad, no era lo que se decía, ¿no? Y que poníamos incluso cosas para que las tacharan, y ya sabíamos que luego las decíamos en función. Claro, y a veces había también representación, y es donde venía la multa, entonces. Sí, lo que pasa es que yo creo que el teatro independiente tuvo algo muy profundo en la sociedad, pero que al principio no le hicieron mucho caso a los censores. Yo recuerdo más entradas de la Guardia de los Grises que problemas con la censura. Yo recuerdo más entre que llegan los Grises y que entraban a pegar y todo el mundo escapándonos. No recuerdo tanto la presencia de la censura, pero a lo mejor también si en mi cabeza ya... ¿Alguna entrada de los Grises en el Johnny recuerdas? Hombre, ¿cómo lo voy a acordar? De entrar saltando por encima de las mesas y saliendo por las ventanas. Lo que pasa es que ya sabíamos muy bien, porque el Partido Comunista nos lo habíamos enseñado muy bien, que la policía cierra, pero siempre con la salida. El caso era encontrar esa salida. Siempre había alguien que la encontraba y por ahí escapábamos. Hablábamos de la censura entonces, también se ha elogiado en los años de la transición el techo, si es que se pudo hablar de techo entonces, a la libertad de expresión en aquellos momentos, que parece que alcanzaba sus máximas cotas. Sin embargo, ahora da la impresión de que estamos en regresión, José Carlos. Sí, yo creo que la tristeza de todo esto es que todo el mundo entero, Europa, vamos, lo que pasa en Estados Unidos ahora mismo, la fuerza de Vox, etcétera, es un retroceso de todos los derechos incomprensible. Yo no puedo entender cómo la gente no se da cuenta, ¿no?, de que le están quitando la sanidad pública, entonces, y la libertad de expresión ahora es económica. Es decir, si tú quieres trabajar en una serie de ayuntamientos, en una serie de comunidad, tienes que hacer obras de teatro que estén de acuerdo con esa comunidad. Luego la libertad de expresión ha pegado una bajada total. Pero yo espero creo mucho que el conocimiento será libre. Todavía yo sigo con mis viejas frases y creo que la gente empezará a darse cuenta de lo que va a perder. No lo sé. Es un momento muy negativo. Y ya casi para finalizar, ante la reapertura del colegio mítico, como estamos recordando, por el auge del teatro independiente en aquellos años, se llegaban a hacer hasta 40 y 45 representaciones al año en el Corral de Comedias del Johnny. Digo, ante la reapertura y en el siglo XXI, en el año 22 en el que estamos, ¿qué espacio crees, qué función puede cumplir un teatro en el colegio? Pues casi voy a terminar con lo que te he dicho al principio. A mí me parece que la universidad tiene que estar pegada al teatro y el teatro tiene que estar pegado a la universidad. A mí me parece que ahora lo que habría que hacer es cumplir con un espacio donde realmente, no solamente la creatividad de los universitarios, sino recibir la gran creatividad que no tiene cabida en los centros oficiales o en los centros comerciales por esta censura, falta de libertad de expresión económica que es tan dura como la anterior.
Bueno, por mí bien, si quieres hacer algún comentario que te venga a la cabeza sobre cualquier... Mi gran amor hacia el San Juan y mi gran gratitud, sin ese espacio no creo que muchos de nosotros hubiéramos podido sobrevivir.